Nuevamente, muchas gracias, Raed Salam, en Madrid. Voy a comenzar preguntándote quién es Raed, de dónde ha venido él y por qué tú insistes todo el tiempo, tanto en tus entrevistas como en tus múltiples libros, de tu origen caldeo-cristiano. ¿Quiénes son los caldeos y los cristianos? Bueno, Raed Salam Naaman es un cristiano católico caldeo de origen iraquí. Irak es la antigua región de Mesopotamia, es la cuna de la civilización, ahí donde nació las primeras civilizaciones del mundo, los sumerios, 4000 años antes de Cristo. La primera civilización en utilizar la escritura. Luego vienen los acadios, es el primer rey acadio en la Biblia. Si abrimos la Biblia en el libro de Génesis, el capítulo 10, es el rey Nimrod. El rey Nimrod quien construyó las ciudades de Nínive, Ur, Legesh y todo. También el pueblo del profeta Abraham. Es el padre de todos los profetas. Yo nací en la ciudad de Nínive, en el norte de Irak, la ciudad del profeta Jonás, en un pueblo se llama Teleskev, cerca del pueblo de Al-Kosh, el pueblo del profeta Nahum. Si leemos también el libro del profeta Nahum, el primer versículo, dice, yo soy Nahum el Alcoshita. Y todavía Nahum, están sus restos, descansan en paz en Al-Kosh, está ahí su tumba. Criado, educado en el seno de una familia cristiana católica caldea practicante en el sur del país, en Basora, cerca de Ur de los caldeos. Nosotros los cristianos caldeos somos frutos de las predicaciones de los primeros apóstoles de Jesús. El apóstol Santo Tomás, que pasó por Mesopotamia, el actual Irak, para dirigirse a India, donde murió como mártir. Y en Mesopotamia dejó ahí sus discípulos, que eran de origen judío, hablaban el hebreo. Y en Mesopotamia, si volvemos a la historia de los judíos, fueron cautivos, fueron llevados ahí como cautivos a Mesopotamia por dos conquistas. Por el rey Sargón y su hijo Sanaquerib en el año 722, cuando conquistó el reino del norte, y por el rey Nabucodonosor en el año 586 a.C., cuando conquistó Jerusalén, destruyó el templo de Salomón, la primera destrucción del templo de Salomón, y llevó a todos los judíos como cautivos de Mesopotamia. Y yo en mis libros, tanto el libro Todo sobre el judaísmo como el libro de los cristianos, explico eso, digo, si Santo Tomás era judío, hablaba el hebreo, sus apóstoles eran de origen judío, hablaban el hebreo, pues lo más lógico predicaban a las comunidades judías en Mesopotamia. Y de ahí formaron las primeras comunidades cristianas en el primer siglo. Pero es que no solamente nosotros los caldeos, esta es la confusión el que tiene muchísima gente cuando confunden con el árabe y el musulmán y las otras minorías el que están en los países de mayoría árabe-musulmana. Porque hay otra confusión también, cuando llaman el mundo árabe-musulmán. Esto no es un mundo árabe-musulmán. Ese es un mundo judío-cristiano. Es un mundo bíblico. Los musulmanes vinieron mucho más tardío. Conquistaron toda esta tierra y imponieron la religión musulmana en los nativos de estas tierras. Eran judíos y cristianos. Y los cristianos de aquel tiempo no eran árabes, eran de esta zona nativos, mesopotámicos. En Egipto tampoco eran árabes, eran coptos, nubís, descendientes de las antiguas civilizaciones egipcias. Y los cristianos, tanto en Irak, Siria, Líbano, todos estos eran mesopotámicos. En Turquía o Armenia, los armenios no son árabes,
son armenios. Por lo tanto, aquí está la confusión. Hasta los mismos cristianos, y esta es una pena, es una gran pena y gran confusión, y por eso el objetivo principal de mis libros estos, tanto en árabe como en español, para dar a conocer nuestros orígenes. Hay muchísimos cristianos en Siria. Yo hablé con muchísimos, encima doctores, profesores, historiadores cristianos. Dicen, nosotros somos árabes. Pero ¿cómo eres árabe? Que tú no eres árabe. Tú eres de origen mesopotámico. Los árabes nos conquistaron con las conquistas del segundo califa ortodoxo Omar a Irak, 636, Siria, Damasco, 638, empezó también en Jerusalén, la conquista terminó en el 640, Jerusalén, y luego Egipto 641 y Irán 642, y se extendió el Islam en toda Mesopotamia y el norte de África, y llegaron hasta la península arábica, donde yo vivo ahora, en Madrid, en el 711, por el filo de la espada, obligando a la gente a convertir al Islam. Muy bien, entonces, genial, porque hay personas, yo, por ejemplo, conozco las mismas personas que conoces tú seguramente, que orgullosamente te dicen que ellos son árabes y su principal identidad es árabe, porque creen que hablando árabe es lo que te hace tu identidad, y no es así. Es una confusión. El árabe es una etnia. El musulmán es una religión. La lengua árabe es una lengua. Yo hablo 7 idiomas. Entonces, ¿qué soy? Yo no soy español. Yo soy español de nacionalidad. ¿Qué idioma hablabas cuando eras chico en tu casa? En mi casa hablaba el arameo de toda la vida. La única cosa que estaba prohibido, porque los regímenes ahí, en los países de mayoría árabe musulmana, no nos permitían a utilizar nuestra lengua natal. Nos obligaban a utilizar el árabe. Y aparte, y aquí está la confusión, por eso tú mismo dices, Gabriel, nos enseñaron. Pues nosotros también nos enseñaban en el colegio eso, que nosotros somos árabes y nos crecemos con esta enseñanza. Pero ahí está la inteligencia del investigador. Espera, un segundito, Raed, muy importante esto. Hay que tener en cuenta que el hecho de hacerle creer a la gente durante muchos años que lo árabe era la identidad superior a la gente, viene por una ideología. Explica, por favor, qué ideología estaba detrás de ese engaño, de hacerle creer a la gente que todos los árabes eran hermanos. Muy sencillo. En mi libro está desvirando el Islam, de hecho que está prohibido la vida de la compra. Los árabes vienen, mira, la palabra árabe viene del arameo, arbó, significa desierto. Vienen del desierto, de la península arábica. Ahí era el origen de los árabes. De hecho, los árabes, hay 2 tipos de árabes. Los yemenitas son los originales y los ismaelitas, que están en el centro de la península arábica, que son descendientes de Ismael, el medio hermano de Isaac. Luego se mezclaron y ya son árabes de toda la península. El asunto de la etnia árabe nació en la península arábica y luego se extendieron en todo el mundo. Los árabes, y me atrevo a decirlo, no tienen ni cultura ni civilización. En realidad, los árabes, cuando conquistaron toda Mesopotamia y Persia, incluyeron toda esta cultura a su historia y su cultura. Porque no tenían historia. La cultura persa es muy antigua, remonta a 10 siglos antes de Cristo. Y cuando se convirtieron los persas al Islam, pues llevaron toda la cultura ahí. ¿Quién eran? Eran los árabes, eran tribus nómadas, vivían por las conquistas, las tribus. Esto no lo digo yo, lo dicen todos los historiadores árabes, en los libros antiguos de los árabes. Vivían por las conquistas.
Las tribus más fuertes conquistaban las tribus más débiles, mataban los hombres y llevaban las mujeres y los niños como Trofeo. como esclavos. Cuando vino Mahoma en el siglo VII, en el 610, empezó el Islam. Mohammed nació en el 571. Mohammed aprovechó esta debilidad, esta división entre las tribus. No había ni ley, faltaba política, no había unión. Aprovechó de todo eso y quería unir todas las tribus bajo su dominio. Por eso tenemos que saber el por qué vino Mohammed. Mohammed vino para satisfacer sus deseos carnales y materiales. El Islam no es una religión. El Islam, por eso aquí venimos del musulmán, para distinguir entre el Islam y el árabe. El musulmán es seguidor de las doctrinas de Mohammed. El Islam no es una religión divina, es un movimiento social político. Mira, a lo mejor voy a salir un poquito de tu pregunta, pero es que me viene a la cabeza ahora para no olvidar. Yo, ¿por qué admiro mucho a los judíos? Y aparte soy pro-judío y lo digo en voz alta. Primero, porque son mis orígenes. Porque el que no cree en el judaísmo, no cree en el cristianismo. Porque Jesús nació y se crió como judío. Y además Jesús dijo, Mateo 5:17, no vengo a abolir la ley, vengo a cumplir. De hecho, Jesús llevaba la vestimenta, practicaba todas las prácticas de las tradiciones judías. Este es uno. Segundo, admiro el judaísmo porque tú eres judío. Y te digo yo, en tu cara, tú no crees en Jesús como el Mesías. Porque si crees en Jesús como el Mesías, entonces te conviertes en cristiano. Porque tú todavía estás esperando a que venga el Mesías. Deuteronomio 18 al 19. Vendrá después un profeta que saldrá de tu pueblo. Ahora bien, yo me extraño muchísimo a nuestra gente, a nuestros cristianos, cuando dicen, hombre, yo creo en el Islam es una religión de vida. Pero si tú crees en el Islam, tú tienes que convertir al Islam. Porque Mohammed, el Corán mismo, lo voy a leer porque es que es muy interesante eso para un cristiano. La sura, mira, yo tengo toda la Biblia en la cabeza y todo el Corán de memoria. En la sura 33:40 dice textualmente que Mohammed es el último profeta y el verdadero. Por lo tanto, es el Mesías. Si yo digo el Islam es una religión divina, estoy afirmando que Mohammed es el Mesías, no Jesús. Porque el Islam no cree en Jesús tampoco como el Mesías, cree como un profeta raso. Aquí está la confusión de los cristianos. No estoy hablando solamente de los cristianos orientales, de todos los cristianos y los dirigentes, lamentablemente, por el desconocimiento exacto del judaísmo y del cristianismo. Porque el judaísmo es la base del cristianismo. Te vuelvo, por favor, a lo anterior. Lo que yo te... mucho. Lo que te preguntaba es lo siguiente. Sí. Durante años, el panarabismo, y tú viviste bajo un régimen cuando eras joven en Irak, bajo un espíritu panarabista. Pero tú eras cristiano. Soy cristiano y a mucha honra. Por supuesto. Ahora, durante años, le dijeron al mundo, e incluso hay cristianos, no como tú, sí, que conoce sus orígenes judíos, sino, por ejemplo, un Alfredo Jalife. Imagínate, en México, un maronita que se identifica ante todo y dice, yo ante todo soy árabe. Ante todo, él cree todavía en la ideología panarabista. Y tú viviste en un país panarabista. ¿Es verdad que a los cristianos los trataban como iguales por el hecho de considerarlos de origen árabe de alguna manera? Es una mentira total.
Nosotros desde siempre, desde toda la vida en Irak, hemos vivido ciudadanos de segunda en nuestro propio país. Dimis. Claro. Nosotros hay muchísimas cosas, no teníamos el derecho y eso estamos hablando, yo he vivido en el régimen de Saddam Hussein, el régimen dictatorial político, que muchísimo mejor que ahora, porque en los países árabes, de mayor árabe islámico, la religión y la política van juntos. Y todos estos regímenes, como en Siria, Hafez al-Assad, Bashar al-Assad, en Egipto con Sadat, con Hosni Mubarak, todos estos eran pan-árabe, no pan-islámico. Eran regímenes dictatoriales políticos. Pero lo que hay ahora son regímenes dictatoriales políticos religiosos, es decir, peor. Y nosotros ahí en mi país hemos vivido desde siempre. A mí me tachaban porque en el Corán nunca nos llaman cristiano, nos llaman nazarenos, nasrani. Nasrani wasakh kafir, nazareno sucio e incrédulo. Y nosotros ahí nos duchamos 2 veces al día, ellos se duchan una vez a la semana. Son más sucios que nadie. Por eso, por la creencia. Por eso se confunden muchísimos árabes, como tú dices. O sea, en el Líbano, en Siria. ¿Por qué? Porque cuando hay una mentira durante muchos siglos, se convierte a una verdad. Y esa es la enseñanza, el que viene de muchos siglos. Por eso yo tengo una frase hecha, en todos mis libros casi lo escribo. Digo siempre, como historiador, humildemente soy historiador. La historia sirve para vivir el presente y plantear el futuro. Y mis libros son un encuentro entre el pasado y el presente para plantear el futuro de los cristianos orientales en los países de mayoría árabe musulmana. No solamente eso, o sea, yo digo, hay muchísima gente que tiene muchísima fe, judíos también. Y yo conozco muchos judíos con muchísima fe, pero con poco conocimiento. Por eso, yo siempre digo, el conocimiento fortalece la fe. Fe sin conocimiento es débil. Y eso es lo que hay que tener todos, tanto judíos como cristianos. Y ese es el objetivo también de mi libro. Es un llamamiento para la unión entre judíos y cristianos frente a una amenaza real, no solamente en el mundo de mayoría árabe musulmana, en una amenaza mundial a todo el mundo. Hay una plaga que viene en el occidente, al occidente, que se llama Islam. La gente cristiana en el mundo hispano conoce poco lo que es la Iglesia Oriental. Y incluso algunos no saben que existen cristianos viviendo en el Medio Oriente. Cuéntame ante todo, ¿cuál es el origen de la Iglesia Oriental? ¿Es descendiente del Papa de Roma o algo diferente? El Papa de Roma es de anteayer. La historia del cristianismo es del primer siglo. Nosotros somos cristianos del primer siglo. Los cristianos orientales somos la base del... Mira, como el judaísmo es la base del cristianismo, las iglesias orientales somos la base del cristianismo. ¿Por qué vino Jesús? O sea, vamos a hablar como cristiano. Tú eres judío, pero voy a hablar a los cristianos. Jesús vino para miles de razones. Una de las razones vino para decir la verdad, sin miedo. Por eso dijo a Pilato, por eso he nacido, por eso he venido, para decir la verdad. Juan 18, 37, 38. El que alguien quiere leerlo. Jesús vino también para el sacrificio, como el Mesías sacrificó su vida
por la humanidad, para quitarnos el pecado original. De hecho, en Romanos, el capítulo 5, el versículo 12, dice, por un hombre pasa el pecado, Adán, y por otro hombre quita el pecado, Jesús. Este es el Mesías. Y otra razón muy importante, para predicar. Por eso Jesús dijo en Mateo 28, 19, 20, váyanse enseñando, primero enseñando el conocimiento y bautizando en el nombre del Padre, el Hijo y el Espíritu Santo. Y así hicieron los primeros apóstoles. Santo Tomás se fue a Irak, predicó ahí y se convirtió en los cristianos en el primer siglo. San Mateo y otros apóstoles que estaban en Jerusalén, predicaron en Jerusalén. Y también ahí empezaron los cristianos en Jerusalén, en Líbano, porque estaba cerca. San Pablo, a Siria, Chipre, llegó a Grecia y se formó comunidades. San Marcos se fue a Egipto en el primer siglo y ahí está. Los cristianos de Egipto son frutos de las predicaciones de San Marcos. Armenia, se fue ahí a Armenia San Judas Tadeo y San Bartolomé. Y ahí también formaron sus primeras comunidades cristianas, en Armenia y en Turquía. Ahí empezó el cristianismo. ¿Qué es lo que pasó? Los primeros 2 siglos, el cristianismo estaban todos unidos. Estudiaban las palabras de Jesús y las enseñanzas de Jesús, lo que decía Jesús. ¿Qué es lo que pasó? Un padre de la iglesia, se llama Tertuliano, Florent Tertuliano, en el año 2205 escribió un libro que era un sacerdote de Cartago. Escribió un libro y mencionó la palabra Trinidad. Padre, Hijo y Espíritu Santo en uno. Y ahí empezó la discusión. ¿Qué es la Trinidad? Claro, la palabra Trinidad como palabra no viene en la Biblia. Y empezó la discusión. 100 años más tarde, Ario o Ariano, en Alejandría, en el año 325, sacó otra teoría. Dijo que Jesús no era Dios. Jesús era un profeta raso. Y empezó la discusión. La fecha clave en la cristianidad fue el año 313, con Constantino, con la presunta conversión de Constantino, el emperador romano, porque no hay ningún indicio que dice que Constantino se convirtió al cristiano. Su madre era Santa Elena, pero él no hay ningún indicio que fue bautizado. O sea, fue político y él le interesaba que los cristianos le apoyaban. Ahí convocó el segundo concilio, yo lo considero el segundo, la iglesia dice el primer concilio de Nicea, 325, y ahí salió la declaración de la fe cristiana, declarando o describiendo a Jesús como es el verdadero Dios de un verdadero Dios. Hasta hoy día, San Atanasio. En el siglo V, en el 431, se convocó un concilio en Éfeso, se declararon que María es la madre de Dios. Ahí nació otra iglesia, nestoriana, con Nestorio, que era el obispo de Constantinopla. Y fundó otra iglesia, se llaman los nestorianos, hoy día son los asirios, en Irak. Más tarde, en el 440, un monje, Eutiquis, en Alejandría, pues fundó la iglesia monofesista, ortodoxa copta, que dijo, Jesús era Dios en la tierra, en el cielo, y es Dios. Ese es el monofesismo. Y ya empezaron estas iglesias a extender. Y ahí, a partir del siglo VI, hubo 6 iglesias orientales principales, algunas bajo porque fue también en el año 451 cuando el Papa León I, se llamaba el Magno, o el Magnífico, el Grande, el concilio de Calcedonia, ahí se impuso las doctrinas de la Iglesia Católica. Dijo no,
Jesús es, describiendo a Jesús y Dios como Jesús es la relación de Jesús con Dios es paralelo. Jesús es Dios en el cielo y en la tierra vino como un hombre. Por lo tanto... Espera, un segundito, voy a explicar esto un segundito para la gente que nos está escuchando. ¿Está bien? Acá hay una discusión interna dentro de la Iglesia Católica. Sí, Dios es a la vez ser humano y Dios a la vez, sí, o se actúa de forma separada. Eso se llama... No, a la vez, a la vez. Claro, uno que es... En la tierra es hombre y en el cielo es... Tal cual. El ejemplo que dan es si es... Claro, el ejemplo que dan es si es agua y aceite o si está mezclado. O sea, eso produce discusiones internas dentro de la Iglesia. Claro, y ahí, a partir del siglo V, ya se formaron en el Oriente 6 iglesias principales orientales. Son la base del cristianismo. Son la iglesia caldea, que está unida a Roma, la iglesia asiria, nestoriana, la iglesia maronita, siguiendo a un monje que se llama Marrón, empezó a predicar, unida a Roma, la iglesia copta ortodoxa, monofisista, la iglesia armenia, que hay mitad ortodoxos y mitad católicos, unidos a Roma, la iglesia malquita que hay en Israel. En Israel hay de todo. La verdad que yo me quedé ilusionado en Israel. En Israel, yo tuve la suerte de estar en Israel, ya luego hablamos de ello. Y bajo estas 6 iglesias, bajo 6 patriarcas, la patriarca de Alejandría, la patriarca de Jerusalén, la patriarca de Constantinopla, Antioquía y Babilonia, que es de Babilonia, es nueva, fue a partir del año 1830, se formó esta bajo el dominio del patriarca de Roma, que es el Papa. Raed, una vez que explicamos los orígenes de las discusiones internas en los distintos concilios y la separación entre las iglesias occidentales y orientales, ¿cuándo es que se parte de alguna manera el mundo de los cristianos orientales y los occidentales? ¿Cuándo ocurre esa división? Es que no hay una división. Nosotros se consideramos todos somos cristianos. La única cosa que los cristianos orientales los llamamos orientales porque hemos nacido en el Oriente. Es como los cristianos de Sudamérica. Pero tú no consideras que cuando el Islam conquistó a esas poblaciones se produce una separación importante entre el mundo occidental y el mundo cristiano oriental? Separación. Históricamente no hay. El cristianismo es uno. O sea, la Iglesia Católica es universal en todo el mundo. Aparte la Iglesia, ¿quién es la Iglesia? La Iglesia no es el Papa, la Iglesia somos todos los cristianos. O sea, la Iglesia Católica somos todos, la Iglesia ortodoxa también, y yo también en mi libro llamo al orden, llamo a la unión de todos los cristianos frente a esta amenaza. Pero con la conquista, eso es a mí lo que me duele mucho, cuando los musulmanes conquistaron el Oriente, el Occidente no defendió el cristianismo en aquella tierra. No solamente eso, ahora contemporáneamente estamos hablando con las persecuciones, las matanzas, porque está todos los días matando. Yo he visto, yo he sido perseguido. A mí mataron mi padre, los musulmanes. Nadie habla de ello. Todo el mundo tiene miedo de hablar de la persecución, el genocidio de los cristianos en el Oriente. Como la gente no quiere ni oír ni ver lo que está pasando ahí. Y todos hablan, y a mí esto me duele muchísimo. Hombre, cuando yo hago mis discursos, y cuando me llaman de todo, de islamófobo, de estos chorradas el que dice la gente, digo, pero vamos a ver, ¿qué es islamófobo? Tú contradíceme, o dime qué es lo que estoy diciendo que es una mentira.
Los musulmanes no están matando a los cristianos en el Oriente y siempre sacan de la misma canción. Hombre, no todos los musulmanes son malos, no todos los musulmanes son yihadistas. Pero si esto lo sabemos, claro que no todos los musulmanes son malos. Si 1.600 millones de musulmanes todos son malos o yihadistas, apaga y vámonos, no podemos vivir en este planeta. Pero hoy día, y no menos cierto, que hoy día hay solo los yihadistas y los terroristas son musulmanes. Y eso es lo cierto. Hoy día no hay ningún grupo que está matando en el nombre de Yahvé, ni en el nombre de Buda, ni en el nombre de Jesús. Solamente hay grupos terroristas que están matando en el nombre de Allah. Encima, están persiguiendo a los cristianos. Mira, una cosa muy sencilla, y esto también relacionado con Israel. La religión, la libertad religiosa, o la libertad de profesar cualquier religión, está normalizada por la ONU desde el año 1948. Fíjate que la fecha del... Y dice textualmente, toda persona tiene el derecho de profesar la religión que quiera, e incluso a no creer en Dios sin ser perseguido o obligado a cambiar su religión. La pregunta es, claro, este decreto está firmado en el artículo 2 y 18 de la Constitución de la ONU. Todos los países miembros de la ONU, entre ellos los países árabes musulmanes, de mayoría árabe musulmana, porque siempre yo digo de mayoría árabe musulmana, deben de firmar este decreto y aplicarlo. La pregunta es, ¿hay libertad religiosa en los países árabes islámicos? Con todo lo que he vivido yo en mi carne y de mi familia, te puedo asegurar que no. El único país en el Oriente Medio, el Oriente Próximo, que yo lo conocí personalmente, que hay libertad religiosa, hay democracia, está en Israel. Y no lo digo porque estás tú. Esto lo digo desde siempre, lo he dicho. De hecho, mira, hay 135.000 cristianos viviendo en Israel. Claro. Y con total libertad religiosa. Y te quiero hacer una pregunta. En el año 1920 se calculaba que vivían en el Medio Oriente, bajo lo que era el Imperio Otomano, 80 millones de cristianos viviendo en 1920. ¿Cuánto calculas tú que hay hoy viviendo de cristianos en el Medio Oriente? En el Oriente Medio, pues es que no lo sé. La cifra no saben ni siquiera la ONU, porque hay mucha migración. En Irak, por ejemplo, hasta el año 2003 había casi 2 millones de cristianos. Hoy día se calculan entre 250.000, no llegan. Y lo que están viviendo ahí, están desesperados, no saben qué futuro les esperan. En Siria pues, también lo mismo. En el Líbano, a partir del año 1975, si te recuerdas de la guerra civil libanesa, que la mayoría eran cristianos. Hoy día la mayoría son chiíes. Irán está mandando muchísimas familias al sur del Líbano. Están ahí inyectando Hizb Amal y Hezbollah. Y están creciendo los chiíes. Ahora son la mayoría del Líbano son chiíes. Y vamos en Egipto. En Egipto el 10% eran cristianos. Hoy día también dicen que hay muy pocos. Es que no se sabe la cifra exacta de los cristianos. La única cifra que se sabe en Israel, porque ahí es verdad que los cristianos que tienen la libertad absoluta están creciendo muchísimo en Israel, los cristianos. De hecho, a mí muchísima gente me piden, familiares míos en Irak, quieren ir a vivir a Israel, porque se consideran un país seguro y un país con libertad. Y por eso está creciendo el cristianismo. Yo la verdad que la cifra última que he escuchado es que de 80 millones que había en 1920, ahora son menos de 10 millones. Pues yo creo que menos.
Y escuchamos, por ejemplo, casos en Argelia, cristianos que son obligados, mujeres que son obligadas a casarse a los 18 años, porque si no, dicen, expanden la prostitución. Coptos, que iglesias son incendiadas en Egipto, muchas veces en Navidad. Maronitas en Líbano perseguidos. La persecución de los cristianos en Turquía ahora es impresionante. Yo te quiero preguntar a ti, cuando eras niño, cuando eras, incluso fuiste soldado del ejército, ¿verdad? Sí, sí, sí. ¿Qué tipo 12 años. ¿Qué tipo de humillación sentía un dhimmi cristiano viviendo bajo el gobierno del Islam? Mira, yo afortunadamente viví afortunadamente digo entre comillas, y yo era contra Saddam. Ahora deseo que vuelva Saddam. O sea, 1000 veces mejor que esta banda de los radicales chiíes que están gobernando en Irak. En Irak, mira, yo he vivido en el colegio, en el barrio. A mí siempre me llamaban Nasrani Wasaq Kafir, nazareno, sucio, incrédulo. Yo tengo un montón de experiencias que he vivido, pero una de las yo he estado en la cárcel muchas veces por escribir contra el Islam, por llamar al Islam que no es una religión divina, es un movimiento social político. De hecho, yo recuerdo con 14 años tenía, esta es una de las experiencias que yo lo escribo también en mi libro. Estuve un día en una clase de historia y el profesor me obligó a escribir como una tesina sobre la expansión del Islam en Mesopotamia y en el norte de África. Y yo, siempre porque él sabía, era una cosa para justificar lo que estoy diciendo. Yo siempre decía que eran conquistas. Claro, a nosotros desde siempre nos enseñaban, desde niños, en el colegio nos enseñaban, las conquistas del Islam eran liberación en aquel tiempo. Liberación del imperio bizantino y del imperio persa, y el Islam fue ahí para liberar todos esos pueblos. Entonces yo escribí una tesina pequeña con 14 años, y yo escribía que eran conquistas. El Islam conquistaba a estos pueblos y imponía el Islam encima de estos pueblos, porque cuando llegaba ahí, cuando llegó, especialmente Omar cuando llegó a Jerusalén, cuando habló con el obispo de Jerusalén, una reunión, le preguntó, ¿qué vais a hacer con los judíos cristianos ahí? Y Omar mismo le contestó a aplicar la ley islámica. ¿Cuál es la ley islámica? Pues la Sura 9, el versículo 29. ¿Sabes lo que dice? Y esto lo escribí yo. Dice textualmente. Mira, te lo voy a leer directamente del Corán para que combatid contra quienes, habiendo recibido la escritura, judíos y cristianos, no creen en Dios ni en el último día, ni prohíben lo que Dios y su enviado ha prohibido, ni practican la religión verdadera, que es el Islam, hasta que humillados pagan el tributo. Y eso es lo que escribí yo y la entregué. ¿Sabes lo que, unas semanas después? ¿Sabes lo que ocurre, Raed? Que cuando tú le dices algo así a una persona que lee el Corán, él te va a decir, pero también el Corán dice, también, que judíos y cristianos son pueblo del libro. La gente en general Raed, la gente en general no sabe lo que es el principio de abragación, en donde una enseñanza del Corán que es posterior a la hijra. Estas las enseñanzas se llaman Nasikh o al-Mansukh. Esto no lo saben ni siquiera los mismos musulmanes. Es una ciencia muy alta según ellos. La tengo aquí todo escrito. Hay 255 versículos en el Corán. Hablan de matar a los judíos y los cristianos y los infieles. Estos versículos vienen posterior. ¿Por qué? Porque Mohammed, esto lo escribí también en mi tesina con 14 años. Mohammed, cuando vino al principio,
en el 610, estaba en la Meca, él escribía versículos suaves, porque era débil, no tenía seguidores, quería ganar seguidores. La convivencia, uno de los versículos que siempre dicen los musulmanes, siempre leen este versículo, en la Sura 2, el versículo 256, dice, no hay obligación en la religión. Pero este versículo está anulado, porque luego vienen 255 versículos en Al-Madina, Mohammed anuló todo eso. Esto yo llevo diciendo 40 años, Gabriel, llevo predicando 40 años en el mundo, desde que tenía 14 años. A ver, para explicarle a la gente otra vez que están viéndonos, hay 114 suras en el Corán, pero no todas fueron entregadas a la vez, sino que partes fueron entregadas en Meca, partes en Medina, y según el principio hay de cuatro la épocas. Claro, según el principio de la relación. Los explico esto. Hay 4 épocas. La época entre el 610, cuando nació el Islam, hasta el año 622, esta es en la Meca. Luego, del 622 al 630 estaba en el Madina, otra época. 630 hasta el 631 estaba en la Meca, cuando conquistó la Meca. 631 volvió al Madina y murió el 632. Murió envenenado, no muerte como dice la gente con un febre. ¿Sabes quién le mató? Su novena mujer Safía, que era judía, que mató toda su familia y se le llevó como esclava sexual para ella. La invitó a una comida, la tengo aquí escrito, y tengo fuentes muy antiguas hablan de eso. Pero él dice que falleció en la tienda de Aisha. No, él 3 días estaba envenenado, el veneno estaba dentro, murió en los brazos de Aisha. Pero 3 días antes le invitó Safía a una comida que a él le gustaba mucho, el cerid, se llama. Hasta hoy día los árabes comen esto. Es una pierna de cordero macho, o sea, de 1 año, con arroz y la salsa. Y Safía, que era judía, la pobre mató toda su familia, su padre, su hermano, su marido, sus hijos, toda su familia, y la obligó a casarse con ella. Entonces ya como una venganza le invitó a esta comida y le envenenó la pierna y se tiró 3 días con fiebre y envenenado hasta que murió en los brazos de Aisha. Pero no terminé mi experiencia del colegio. Por favor, sigue. Cuando entregué mi tesina, el profesor de historia me llamó al despacho del director. Y estaba ahí el director y el imam. Y los 3 cerraron la puerta y empezaron a pegarme con palos, con 14 años yo tenía. Yo me desmayé, empecé a chillar y gritar, y gracias a un profesor que oyó mis gritos, tiró la puerta y entró y me sacó entre los 3. Me llevó al hospital, perdí conocimiento, y estuve ahí casi 2 días. Cuando me desperté estaba la policía ahí, y la condena es blasfemia. ¿Sabes qué es la condena de blasfemia en ahí? Es la muerte. Y gracias a mi padre, que pagó muchísimo dinero a los líderes religiosos, al colegio, porque mi padre en paz descansa, que tenía mucho dinero, me condenó a 6 meses. A 6 meses en un cárcel de menores, trabajos sociales. Y claro, la causa de mi cárcel era blasfemia. Y ahí con los chavales todos los días me pegaban. Esta es una de centenares de veces que he estado yo perseguido. Y bueno, para matarme, yo he sentido la espada en mi cuello 17 veces, leyendo textos del Corán.
para cortarme el cuello. ¿Y cuándo te fuiste a España, Raed? Yo me escapé de la cárcel en Irak, condenado a muerte, el año 90 finales del 92. No vine aquí a España, estuve en Jordania, estuve en varios países, despistando un poquito de la policía de Saddam Hussein en aquel tiempo. Y llegué a España la primera vez en el 93, luego me fui y volví otra vez en el 95 y ya me quedé. Y desde el 99 tengo la nacionalidad española. Muy bien. Raed, tú me has contado antes que empezaste a activar políticamente en el partido Vox, que algunos acusan al partido Vox en el mundo de tener una actitud muy contraria hacia el Islam, y si tú lees la doctrina sobre el Medio Oriente, es un partido muy pro-israelí, muy pro-israelí. ¿Qué responderías a alguien que critica a Vox como partido que lo acusan de islamófobo? Mira, yo empecé con Vox en el año 2014, estuve ahí con toda la cúpula que hay hoy día en Vox, y yo estuve en el principio el que daba y hablaba de la migración, del Islam y todo. Yo era el principal portavoz del partido, el que hablaba y contaba eso, lo que estoy contando sobre el Islam, porque vamos a ser realistas también. Vox es un partido político, tampoco tiene conocimiento exacto del Islam y todo eso. O sea, el conocimiento exacto del Islam, lo que tenía, lo que nosotros enseñamos en mis libros y todo eso, y veían que hay una amenaza real de la emigración. No solamente eso, yo me recuerdo el año 2016, cuando empezó la gran ola de los inmigrantes en las puertas de los países del occidente. Yo estuve ahí ayudándolos fíjate, yo estuve ahí ayudando a los inmigrantes en la frontera de Alemania con mis dos sobrinos en Alemania, en la frontera alemana en Austria. Y los musulmanes nos llevaban en incrédulos y nos tiraban la comida en la cara porque veían la cruz, llevaban la cruz. Y además, yo estuve ahí porque sé hablar árabe y para ayudarles. Ahí no había ningún imán, no había ningún musulmán ayudando a ellos, solamente monjas, curas y nosotros los cristianos, el que estuvimos ahí como voluntarios. Y eso es lo que nosotros escribimos, que ¿por qué no ayudan estos inmigrantes? Arabia Saudita acogen, Arabia Saudita, ¿por qué no acogen estos inmigrantes? Ahí en Arabia Saudita hay 100.000 carpas climatizadas, se utiliza solo 3 días al año para la peregrinación. Y estas carpas caben ahí casi 1 millón de personas. ¿Por qué no acogen todos estos? O sea, hay un plan de la conquista silenciosa del Islam en Europa, financiada por Arabia Saudita, Turquía de Erdogan, que es un radical musulmán, y Qatar, y los países del Golfo, los golfos del Golfo, que están podridos de dinero. Estos todos están atrás de esto, la de migración. Eso es lo que decíamos, y lo decíamos porque yo conozco el Islam, he vivido con el Islam. La cultura árabe musulmana es parte de mi cultura. Por lo tanto, yo hablo desde la mentalidad oriental. Por eso cuando yo digo, cuando uno quiere hablar del Islam, tiene que conocer muchísimo, no hablar del Islam como un tonto. Es que el Islam, hay muchísima gente, dentro de Vox también hay gente tonta que habla, el Islam es un peligro. ¿Por qué? Y no sabe contestar. Cuando quieres decir esto, hay que explicarlo. Y para hablar del Islam tienes que estudiar la época preislámica, la vida de Mohammed, tienes que tener un conocimiento sobre las fuentes de la ley islámica, conocer los chiíes y los suníes, la división entre ellos, conocer la geopolítica islámica, y luego tienes que saber el idioma. Y no solamente eso, lo más importante
es hablar desde una mentalidad oriental, porque la mentalidad occidental está formada sobre tradiciones cristianas, judías, el consenso, la libertad, la democracia, la convivencia. Y esta es para nosotros los orientales, para vosotros en Israel no. Tú también tienes una mentalidad occidental, tú no eres oriental. Yo, Israel no lo considero oriental. Los otros países, nosotros, estos conceptos, para nosotros es una mierda, con perdón, porque no tienen ningún valor. Ahí no hay ni libertad, ni democracia, ni nada. Por lo tanto, cuando yo hablo de esta franqueza, de esta libertad, yo estoy saliendo del armario, porque en mi país no podía hablar. No, yo estoy hablando aquí con toda la libertad. Y aparte mi obligación es hablar de eso, porque soy cristiano y Jesús me enseñó a decir la verdad. Ray, Por eso es muy importante. ¿Dónde se puede conseguir tu libro en español? Pues escribiendo a la editorial ediciones@monteriego.es. Muy bien. Ray, te agradezco muchísimo por tu tiempo y tus claras explicaciones, ¿ok? Un placer y un abrazo muy fuerte y muchas gracias también a ti y saludos a la gente buena en Israel. Hay muchísima gente buena.